¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El Mal Lector. Hoy vamos a hablar acerca de esta novela, acerca de La Serpiente de Oro del escritor peruano Ciro Alegría. Es una novela que se publica en el año 1935, cuando Ciro Alegría tiene 25 años. No voy a extenderme tanto en algunos aspectos biográficos. En internet hay bastante material muy interesante. De manera particular, si les interesa un poco extender el aspecto biográfico, les recomiendo que busquen hay un video acerca de la vida de Ciro Alegría. Sucedió en el Perú. Se puede encontrar rápidamente en internet y un recorrido muy interesante acerca del proceso de escritura de algunas de sus novelas, como La Serpiente de Oro, que es la primera que publicó, Los Perros Hambrientos, El Mundo es Ancho y Ajeno, entre otros datos muy interesantes, no solamente literariamente, sino también en relación al vínculo que tenía Ciro Alegría con la política. Entonces, les recomiendo, si también les interesa el aspecto biográfico, revisar ese documental de Ciro Alegría, publicado en Sucedió en el Perú. Me voy a centrar entonces propiamente en la novela, La Serpiente de Oro, la primera novela, como decía, publicada por Ciro Alegría a la edad de 25 años. ¿De qué trata La Serpiente de Oro? ¿De qué trata esta novela? Yo diría que esta novela tiene dos frentes argumentales. Por un lado, aborda una serie de sucesos en torno al río Marañón y de manera concreta al pueblo de Calemar, que es un pueblo aledaño al río Marañón. Esa parte de la novela desarrolla una serie de personajes y escenarios que trabajan, una serie de balseros, entre los cuales se encuentran personajes como los Romero, Matías Romero, Arturo Romero, Rogelio Romero, que son una familia de balseros, personas que trasladan a otras personas a través de sus balsas a través del río Marañón, ¿no? Y también, bueno, hay otro personaje muy cercano a ellos, ¿no? Que es Lucas Vilca. Entonces, por un lado, la novela desarrolla estos primeros escenarios, cómo ellos se dedican a este trabajo en las balsas, en esta relación un poco ambigua, porque por un lado el río Marañón les da de comer, les da trabajo, entonces hay una relación de agradecimiento con el río, pero a la vez hay una relación de temor, porque el río Marañón, así como les da trabajo y les da alimento y los ayuda a trasladarse, al mismo tiempo es caudaloso, es fuerte, es imprevisible, ¿no? No se puede predecir qué es lo que va a ocurrir con ese río, si por momentos va a ser más violento o más apacible. Entonces también hay una relación de mucho respeto y de temor con el río, ¿no? Entonces, por un lado está este desarrollo acerca de estos balseros que viven en este pueblo de Calemar y las vivencias, ¿no? Se nos narra esta serie de elementos. Eso por un lado. Por otro lado, se nos desarrolla una serie de planificaciones que tienen otros personajes, de manera concreta el personaje de Osvaldo Martínez. ¿Quién es Osvaldo Martínez? Es un hombre que viene de la capital y que tiene todas las intenciones de colocar una empresa ligada al oro, a la limpieza de oro que se extrae del río Marañón. En parte también por eso el título, La Serpiente de Oro, porque es un río. Bueno, el título de por sí tiene muchos significados, algo de esto vamos a comentar al final, ¿no? Pero es un río que está muy ligado también al oro, a que se puede extraer y limpiar oro y a partir de ahí hacer una empresa bastante exitosa, ¿no? Entonces, por un lado también está este personaje de Osvaldo Martínez, ¿no? El personaje de Osvaldo Martínez que tiene este plan, ¿no? Y dentro de todo esto hay una visión un poco de minimizar el peligro que puede ofrecer el río Marañón. Este personaje, Osvaldo Martínez, considera que él puede someterlo, ¿no? Que él como hombre, con su inversión y con su planificación, puede someter al río. Entonces, la novela transcurre alrededor de ambos planos, ¿no? Por un lado, como decía, los balseros y se nos va narrando y alimentando el mundo que los rodea. Y por otro, bastante menor, hay que decirlo, aunque hay tanto un capítulo al principio y al medio y al final, ya los capítulos ligados a Osvaldo Martínez y la empresa que quiere él fundar para extraer oro.
Vamos a ver ahora un aspecto también muy interesante, que es cómo está narrada la novela, porque si bien es una novela que desarrolla la naturaleza y la relación conflictiva que tiene, también un elemento interesante es la manera como está narrada. No es una novela que está narrada de manera homogénea, es decir, no encontramos un solo tipo de narrador. La Serpiente de Oro en ese sentido cuenta con varios narradores. Por un lado, por ejemplo, tenemos el tradicional narrador que podríamos denominarle omnisciente, ¿no? Un narrador que conoce todo lo que ocurre, toda la información que ocurre en la novela, como si fuese una mirada externa observando todo lo que pasa. Este narrador, por ejemplo, se puede observar en... Hay un momento muy interesante, ¿no? Que es cuando Osvaldo Martínez tiene una conversación con otro hombre, ¿no? Que se llama Don Juan Plaza, porque le comunica, ¿no? El que quiere, tiene un proyecto alrededor del tema del oro, y este hombre, Don Juan Plaza, le dice que tenga cuidado porque ha habido muchas personas que han venido como él con intenciones de ser exitosos cerca del río Marañón, y que el río siempre se ha impuesto esas intenciones, ¿no? Bueno, toda esa conversación que tiene Osvaldo Martínez con Don Juan Plaza está narrada desde una perspectiva en tercera persona, desde un narrador omnisciente. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un primer tipo de narrador. Pero hay otros tipos de narradores, otros narradores que participan también en esta novela. Por ejemplo, también encontramos que muchos de los sucesos se narran en primera persona. Es una novela que tiene diversos capítulos, entonces en algunos de los capítulos la forma de narrar va cambiando, ¿no? Encontramos entonces, por ejemplo, que un narrador en primera persona muy importante es el narrador Lucas Vilca, que va narrando en primera persona lo que él sabe y lo que le va ocurriendo. Hay de hecho un capítulo muy interesante donde él desarrolla cómo se conocen dos personajes muy importantes, ¿no? Arturo Romero y su esposa, ¿no? Nos cuenta cómo en algún momento ellos visitaron, o él visitó un pueblo cercano, y a partir de eso vivieron una serie de hechos un poco ligados a lo peligroso, un conflicto con unos guardias civiles, y a partir de eso ellos llegaron. Bueno, eso está narrado desde la perspectiva de Lucas Vilca, ¿no? Que él conoce esta información y nos cuenta desde su perspectiva lo que ha ocurrido. Pero también hay otro tipo de narración interesante, que es la narración un poco ligada al flujo de conciencia, ¿no? Porque hay otro capítulo también muy interesante en donde el mismo Lucas Vilca no nos cuenta una historia, sino que pareciese pensar en voz alta. Es un episodio, de hecho, claro, es el episodio 17, ¿no? La novela tiene 19 capítulos, entonces el episodio 17 se llama Coca. Y en este episodio, en este capítulo, este hombre, Lucas Vilca, está masticando la coca, ¿no? Y la coca es un poco dulce, y a raíz de esto él tiene un presentimiento ligado a una mujer por la que él se siente muy atraído, y percibe que el sabor de la coca se ha tornado dulce, y que eso es una señal, ¿no? Una señal de que él tiene que hacer algo. Bueno, esa parte, ese capítulo está narrado en primera persona, pero a través de una especie de fluir, ¿no? de monólogo, ¿no? Entonces, es una novela que tiene distintas maneras de narrar. Y bueno, si tuviésemos que añadir, también hay un tipo de narración interesante acerca de cómo se nos suma información también a la historia, ¿no? No solamente el narrador en tercera persona, o el narrador en primera testigo, como hemos mencionado, o esta especie de monólogo o de fluir de conciencia, sino que también hay personajes que es algo que también ya había hecho Cero Alegría en Los Perros Hambrientos, ¿no? Aunque bueno, Los Perros Hambrientos es posterior, solamente que estoy remitiéndome a la novela porque aparece el mismo recurso, ¿no? Que es el hecho de que hay personajes que le cuentan a otros personajes una historia. Entonces también es una manera en la que se va desarrollando algunos sucesos, ¿no? Ese tipo de narración que son como cajas chinas, pequeños cuentos que son narrados por un personaje a otro personaje. Entonces tenemos este tipo de narración que es transversal también a toda la novela. Entonces, en cuanto a la forma de narrar, es un libro que tiene distintos narradores, ¿no? Distintos narradores que entran en juego en esta novela La Serpiente de Oro. Un siguiente punto que me gustaría abordar tiene que ver con
los temas que aparecen en este texto, en esta novela, o más que los temas, sí, yo diría el gran tema, ¿no? Que después podríamos disgregarlo, ¿no? El gran tema eh, que me parece plantea una novela como La Serpiente de Oro, definitivamente es el tema de la naturaleza. Aquí podríamos comentar algo en primer lugar, ¿no? Antes de mencionar esto de la naturaleza. La Serpiente de Oro no es una novela que tenga un gran trabajo de personajes. No vamos a encontrar una exploración de la psicología de un personaje, de sus pensamientos, de su forma de ser. No quiero decir que no aparezcan personajes, de hecho la novela abunda en personajes, pero no hay un desarrollo muy exhaustivo de cómo piensan, de por qué hacen las cosas. No hay un desarrollo muy amplio de esto. Hay muchas acciones y a partir de eso los lectores podemos ir deduciendo o conociendo un poco a los personajes, pero no hay un desarrollo de la psicología o de los pensamientos de los personajes que intervienen aquí. Llámese pues el personaje de Matías Romero, o de Arturo Romero o de Lucas Vilca. No hay un desarrollo amplio sobre este tipo de personajes. En cambio, sí hay un fuerte desarrollo de los elementos de la naturaleza. Podemos encontrar que aquellas líneas que no encontramos en el desarrollo de los personajes sí se encuentran al describir cómo es el río, cómo son las serpientes. Bueno, hay un capítulo en particular donde se menciona cómo aparece una serpiente. Los animales, por ejemplo, como un puma. Hay una historia de un puma, el puma azul que se le llama en la novela. Vamos a desarrollar eso en un momento. Inclusive la misma hoja de coca, ¿no? Cuando se menciona este capítulo en donde Lucas Vilca está masticando, está chachando la coca, también hay un desarrollo muy fuerte alrededor alrededor de la coca. Pero en general, entonces la novela, en un 70%, yo diría, desarrolla muchísimo los elementos de la naturaleza. La naturaleza es el real protagonista de una novela como esta, empezando por el río Marañón, que es el centro de la novela. El centro gravitatorio de la trama, del desarrollo, es el río Marañón, lo caudaloso que es, lo peligroso que es y lo generoso que es también. Y todos los elementos de la naturaleza que giran alrededor del río Marañón, ¿no? Mencionaba, ¿no? Los árboles, el cielo, la temperatura, las plantas, el agua. Bueno, todo esto sí tiene un desarrollo bastante amplio, ¿no? De manera concreta, por ejemplo, ¿no? En el caso del río se menciona el elemento ligado a lo peligroso que es, ¿no? Esto ya un poco lo había mencionado al principio, pero lo reitero, ¿no? Lo peligroso y lo generoso que es a la vez. Esa relación tan ambigua que hay en relación al río y que de hecho está ligado en algún momento a la tragedia, ¿no? Hay un elemento muy trágico, hay un personaje central en la novela, uno de los Romero que sufre una tragedia por intentar imponerse al río o querer minimizar al río Marañón. Bueno, en ese duelo entre el río Marañón y este personaje, uno de los Romero, el río termina ganando este duelo. Entonces también hay un desarrollo muy ambiguo, como decía. Luego, bueno, por supuesto, mencionaba hace un momento la serpiente central. La novela se llama La Serpiente de Oro, y una de las interpretaciones que puede haber a partir de este título tiene que ver con una serpiente que aparece en algún momento en la novela y cambia el rumbo de los hechos, ¿no? Aparece una serpiente amarilla, venenosa, que muerde a un personaje y a partir de eso la novela toma un giro radical, ¿no? Entonces, también un animal como la serpiente es central en una novela como esta, ¿no? Mencionaba hace un momento también al puma. Bueno, hay un personaje que es el puma que también deambula y se come las ovejas, se come los animales de los habitantes de Calemar. Y hay de hecho una especie de pequeño relato, pequeño cuento dentro de la novela en donde se intenta capturar a este puma, ¿no? Y lo difícil que es porque nunca se sabe dónde está, hasta que uno de los personajes le hace una especie de seguimiento y consigue, bueno, hacerlo caer en una trampa, ¿no? Entonces pero es un personaje que ocupa un lugar importantísimo, ¿no? El personaje también del puma en general, como algunos otros animales, ¿no? Que aparecen en esta novela. Y como había mencionado hace un momento, la coca, ¿no? Hay todo un capítulo dedicado a la hoja de coca,
chachada, masticada por Lucas Bilka y las sensaciones que le produce, ¿no? El sabor que tiene, toda esa experiencia ligada pues a masticar, a chachar la coca. Entonces son elementos que están muy bien desarrollados en la novela. Como mencionaba, la novela trabaja fundamentalmente el tema de la naturaleza. Es el centro del libro, el río Marañón y los elementos de la naturaleza que orbitan alrededor de él. Un siguiente aspecto que me gustaría desarrollar es el que tiene que ver con el lenguaje con el que está narrado este libro, La Serpiente de Oro. Y aquí hay que decir que este libro no es un libro sencillo de leer, pero no porque sea un libro lento o sea un libro experimental, sino porque es un libro que requiere mucho tiempo. A pesar de que es un libro muy delgado, es un libro que requiere tiempo y requiere mucha atención, porque su lenguaje es bastante recargado. Si ustedes, por ejemplo, hacen una comparación entre La Serpiente de Oro, esa novela del 35, y hacen una comparación, por ejemplo, con Los Perros Hambrientos, esa novela que se publicó 3 años después, claro, es del 39, 4 años después, Los Perros Hambrientos, van a percibir que Los Perros Hambrientos es una novela mucho más ágil. Si bien Ciro Alegría tiene un sentido muy musical, muy rítmico, muy lírico de la manera de narrar, y eso se mantiene siempre, en el caso de La Serpiente de Oro vamos a encontrar que la narración es un poco más estática, es más lenta. En cambio, pues en Los Perros Hambrientos es una novela en donde ocurren más cosas. Los hechos cambian más rápidamente, ¿no? Alrededor de los perros, bueno, el tema de la cacería, de las ovejas, los personajes que intervienen un poco en contra de los personajes. Es una novela que en general es más veloz, fluye con más agilidad. En cambio, en el caso de La Serpiente de Oro, es una novela que requiere más tiempo de lectura, más atención, entonces no se puede leer rápidamente. Aquí, de hecho, he colocado algunos fragmentos que quería revisar con ustedes para que tengan una idea. No voy a empezar, por ejemplo, con la manera como empieza la novela, ¿no? ¿Cómo empieza el libro? Fíjense ustedes las primeras frases en el capítulo 1, el río, los hombres y las balsas. Dice el capítulo 1: por donde el Marañón rompe las cordilleras en un voluntarioso afán de avance, la sierra peruana tiene una bravura de puma acosado. Con ella en torno no es cosa de estar al descuido. Cuando el río carga, brama contra las peñas, invadiendo la amplitud de las playas y cubriendo el pedrerío. Corre burbujeando, rugiendo en las torrenteras y recodos, ondulando en los espacios llanos, untuosos y ocres del limo fecundo, en cuyo acreedor descubre el instinto rudas potencialidades germinales. Un rumor profundo que palpita en todos los ámbitos denuncia la creciente máxima que ocurre en febrero. Entonces uno siente respeto hacia la correntada y entiende su rugido como una advertencia personal. Claro, es una novela que requiere cierto tiempo, cierta lentitud en la lectura para poder decodificar muchas de las palabras que aparecen. Algunas de las palabras son un poco refinadas o son palabras un poco rebuscadas, pero que suenan muy bien. O sea, no se le quita esa virtud del sonido que tiene la lectura, ¿no? He dicho que Ciro Alegría es un prosista enorme. Realmente pocos escritores hispanoamericanos, me parece, tienen el sentido de musicalidad en la cadencia de las frases, en el ritmo de las frases, como sí lo tiene Ciro Alegría, ¿no? De hecho, es un escritor sumamente agradable de leer en voz alta. También es otro elemento muy, muy interesante de su prosa. Pero La Serpiente de Oro es una novela que requiere ser leída con atención, ¿no? Lentamente, y así se puede ingresar con más facilidad en un libro como este, ¿no? Quería leer con ustedes otro fragmento, esta vez del capítulo Coca, del capítulo 17, también para que puedan tener una idea acerca de cómo está narrado, esta vez ligado a esta narración en primera persona, ¿no? Que desarrolla Lucas Bilka mientras está chachando, mientras está masticando la coca. Entonces les voy a leer algunos fragmentos para que puedan tener una noción acerca de cómo funciona esta manera de narrar, ¿no? Dice este fragmento: desde ese día soy yo mismo y soy otro.
Me siento solo en esta choza, chaccho sin descanso y la coca me amarga. ¿Se asustaría de veras la Florinda? ¿No sería que solamente se sorprendió? ¿O se enojaría? La coca, que consuela siempre, me da una pena atroz y un angustiado tremor se ha apoderado de mi carne y de mi alma. Doña Mariana dice que, de juro, me ha dado un mal aire, y con los romeros y todos los cholos no puedo conversar igual que antes. Hoy estoy solo para mí mismo y ni para mí mismo, para nadie. En las noches, el canto de los tucos me da miedo. ¿Será verdad que anuncia la muerte? Claro que hemos de morir, pero no si ellos cantan, que de ser así ya no existiría nadie en nuestro valle. Pero ni este razonamiento me salva. Cuando entre la sombra comienzan a compasar su canto lúgubre. No quisiera estar solo. Siento que la sombra agita contra mí trágicos signos en sus entrañas y que el canto de los tucos me lo advierte. No, no quisiera estar solo. Esa es una parte. Y más adelante hay otro fragmento que también me gustaría compartir con ustedes. En este mismo capítulo, ¿no? Dice, ¿por qué no me hablas, coca? Mi lengua se pega largo rato a la bola húmeda y amarga. No me la niegues, hoja de nuestros mayores. No me amargues, háblame dulce, con la dulzura de los penales y los frutos maduros. Mi taita contaba que al de él le hiciste ver su suerte. ¿Por qué no a mí, entonces, que te pregunto de la mañana a la noche y de la noche a la mañana, y no me canso de esperar? ¿O es que ya has respondido con la amargura y estoy faltando a tu mandato con mi insistencia? Pero no quiero arrojarte de mi boca, sin duda, porque tú no lo quieres. Bueno, entonces en esos fragmentos quería compartir con ustedes un poco las características de la prosa de Ciro Alegría. Ustedes habrán notado también que en una de las partes que he leído aparece otra característica que hace aún más compleja la narración y más rica, ¿no? Es un elemento que se comparte con los perros hambrientos, que es la oralidad en la manera de narrar. Es decir, la escritura intenta emular cierta oralidad. Por eso es que hay sonidos que parecen estar más ligados a la lengua viva, ¿no? A cómo se habla, ¿no? Que es un elemento que también aparecía ya en los perros hambrientos. Entonces, otra variable que en el caso de la serpiente de oro hace más compleja y más rica esta manera de narrar. Bueno, ya vamos terminando entonces con estos comentarios sobre la serpiente de oro. Quería comentar un aspecto que también me había parecido muy interesante, que es la estructura que tiene esta novela, la estructura que tiene La serpiente de oro. No es una novela que intente contar una historia, es decir, una novela sí lo hace, vamos a ver, sí está narrando una historia muy sencilla, que es básicamente la pregunta que aquí salta a la vista es si finalmente el personaje de Osvaldo Martínez podrá poner en marcha su empresa por un lado y por otro lado qué va a ocurrir con los balseros, ¿no? Podríamos decir que se narra esa historia, pero en general la novela está estructurada de tal forma que genera el efecto de estar más bien complementando capas a este pueblo de Calemar al que vamos conociendo. Los capítulos que se van incrustando en la novela, más que contribuir a contar una historia, colocan capas que hacen más compleja o que nos acercan más, que nos hacen conocer más a los personajes de Calemar, que nos hacen conocer más acerca de los Romero, acerca de Lucas Vilca, acerca de Osvaldo Martínez, la comunidad de Calemar, sus costumbres. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay capítulos ligados acerca el tipo de fiestas que tienen, cómo funcionan las balsas, cómo funciona el trabajo con las balsas. Entonces, en general, la estructura de la novela gira mucho en colocar a diversas capas, ¿no? Diversas informaciones que enriquecen este mundo de Calemar. Entonces tenemos la impresión durante la lectura de la novela de que por momentos asistimos a capítulos aislados que enriquecen la historia que se nos está planteando. Y por último, quisiera hablar del título. Y con esto sí quisiera terminar. La serpiente de oro. ¿Qué significa la serpiente de oro? Hay muchas maneras de interpretar este título. Por supuesto, se ha mencionado que la serpiente de oro alude al río Marañón y por supuesto, es un significado central. El río Marañón al que todos le tienen mucho respeto y los que no pagan las consecuencias.
Este río que al mismo tiempo es la serpiente de oro porque es un río de una tonalidad que da a entender que hay oro allí, ¿no? Que hay oro y que se puede limpiarla y a partir de eso hacer una empresa bastante rentable, por un lado. Pero por otro lado, la serpiente de oro puede tener otros significados que están ligados también a lo que coloca la novela. Por ejemplo, hay una serpiente que aparece en la novela, en los capítulos finales, y que marca un antes y un después. Es una serpiente amarilla. Entonces, también esta serpiente da a entender esta idea de la naturaleza como un elemento que finalmente termina imponiéndose a un personaje, la serpiente de oro, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros imaginamos con ese título, la serpiente de oro? Bueno, también hay una serpiente concreta que en algún momento aparece en la novela. ¿De qué otra manera lo podemos ver? También desde una perspectiva un poco irónica, porque la serpiente de oro es precisamente el nombre de la empresa que quiere fundar Osvaldo Martínez. La serpiente de oro es el nombre de la empresa que él quiere colocar en este pueblo en las cercanías a este pueblo de Calemar. Y de alguna forma, esa empresa también es la que lleva a este personaje a un destino trágico. Entonces, La serpiente de oro es un título que es muy rico en las interpretaciones que presenta, ¿no? Por los elementos que se van dando en la misma novela. Es una novela muy recomendable, Ciro Alegría. Es una novela, como mencionaba, que se tendría que leer lentamente. Es una novela que requiere paciencia, a diferencia de Los perros hambrientos, que también es una obra maestra de Ciro Alegría. De hecho, tengo también un episodio en el canal sobre Los perros hambrientos. Pero claro, Los perros hambrientos es una novela más dinámica, con más movimiento, ocurren más hechos y más rápido. La serpiente de oro, en cambio, es una novela que requiere una mayor paciencia. Este tipo de lectura, ¿no? que es interesante, con lápiz, subrayando los sonidos, entendiendo algunas escenas, algunas partes hay que leerlas 2 veces. Y es una novela además que una vez que uno la termina, genera los enormes deseos de volver al inicio o de por lo menos repasar algunos de los capítulos iniciales, ¿no? Por ejemplo, una vez que yo terminé el libro, tenía muchos deseos de leer un capítulo que se llama Lucindas y Florindas, que cuenta justamente cómo Arturo Romero llega a Calemar después de haber conocido a su esposa en un pueblo aledaño, ¿no? Es una especie de pequeño relato que suma a la narración de La serpiente de oro, ¿no? O por ejemplo, también hay otro capítulo, ¿no? Ande, selva y río. Bueno, hay una conversación muy interesante entre don Juan Plaza y Osvaldo Martínez, donde él le cuenta, ¿no? Eso lo había mencionado hace un momento. Cómo son los peligros, ¿no? De colocar una empresa y de subestimar al río Marañón. Bueno, también es un elemento interesante. Hay un capítulo que es el episodio 12, la uta y el puma azul. Bueno, no lo mencioné. Pero la uta es una enfermedad que le da a algunos pobladores cercanos al pueblo de Calemar. Hay todo un desarrollo allí. Eso es también como un cuento independiente, ¿no? Cuando uno está empezando a leer la novela, de repente no le presta toda la atención a ese relato independiente que suma a la novela, ¿no? Pero que también funciona como un cuento independiente, una aventura alrededor de capturar a un puma, ¿no? Un puma que, como mencionaba, no lo encuentra por ningún lado, ¿no? El capítulo de la coca. Bueno, sí, en general es una novela que yo recomendaría muchísimo. Me ha gustado mucho La serpiente de oro. Casi igual o tal vez inclusive un poco más que La serpiente de oro. Creo que son 2 novelas impresionantes. Ciro Alegría es un prosista exquisito, es realmente un escritor que tiene un estilo propio, ¿no? Esto en alguna oportunidad lo he mencionado. Tiene un gran sentido de la musicalidad en la prosa y eso siempre es de agradecer para un lector. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Les agradezco mucho por ver este episodio sobre La serpiente de oro de Ciro Alegría. Recuerden que pueden suscribirse, darle me gusta a este video y recomendarlo a sus amigos. La serpiente de oro, entonces, de Ciro Alegría. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.